Buen día a todos, ¿qué tal? Estamos en estas mañanas o en estos días pensando un poquito en este rollo piedad, reflexionando, afirmando algunos conceptos, reviendo nuestra piedad, porque no es para saber, sino para vivir. De hecho, la piedad es esa relación de amistad, ese dejarse amar por Dios que causa un estilo de vida donde hay actos de piedad que nos tienen que ayudar para mejorar esa relación de amistad con el Señor, de ese crecer en el conocimiento no intelectual, sino de experiencia, de encuentro, como dice el Papa Francisco, ¿no? O sea, evangelizar es ponerse en contacto con alguien. Y Eduardo nos dice con un Cristo vivo, cercano, amigo, normal. Eh, y entonces hay cosas que nos ayudan a mejorar nuestra piedad. Por eso al inicio se habla de lo que no es piedad. Y ayer veíamos los beatos y hoy vemos los practicones, ¿no? El practicón quizás comienza con una conversión, hace, ¿no es cierto?, un conocimiento de Cristo, puede hacer un cursillo, tiene un encuentro, pero después, al ir pasando un poco el tiempo, va aprendiendo actos de piedad y los hace un poco como rutinariamente, ¿no? O sea, como algo que hay que hacer, como algo que hay que cumplir. Entonces hace sus oraciones de la mañana con fórmulas, repite fórmulas, no hace oración, ¿no? Orar es las fórmulas pensadas, las fórmulas rezadas para la vida. El Papa Benedicto decía que justamente las fórmulas de las oraciones, un salmo, nos ayudan a pensar y a decir cosas que quizás nunca nosotros personalmente las haríamos, pero si bajan a ser vida, si reflexionamos, muchas veces repetimos oraciones, hasta el Padre Nuestro enseñado por Jesús, como fórmulas vacías, ¿no? Como loros, eh, eh, o el rezo del rosario, o hasta una misa, donde vamos por cumplir, vamos porque tenemos miedo de pecar. Y mucha gente, por ejemplo, solo se confiesa cuando falta misa un domingo. Y quizás después no ve su caridad, su servicio a los demás, si es generoso con los pobres, la relación de vida que tiene con los demás. Y la Eucaristía es justamente para eso, ¿no? O sea, es donde nosotros nos encontramos con un Cristo vivo y con la comunidad, donde recibimos ese amor, vamos al altar a recibir amor, vamos a celebrar para recibir ese amor del Padre que nos renueva, que nunca hay que perder la capacidad de asombro ante al hacer la oración y de pensar con quién estamos, quién es, lo que ha hecho en nuestra vida. No hay que perder la memoria de ese encuentro de vida que tuvimos, porque al Cristo lo encontramos vivo. Después de encontrarnos nosotros y ver nuestra realidad, nos encontramos con alguien que nos mostraba que el Padre nos ama y que Él nos enseña a vivir esa relación con el Padre y con los otros, ¿no? Y ahí empieza la amistad. Jesús dice, no los llamo siervos, sino que los llamo amigos, porque les he confiado todas mis cosas más íntimas. Entonces, en la piedad es como recibir esa palabra de Dios como algo íntimo, como un Dios que se me muestra y que me hace que lo conozca, para que, como rezamos en la guía del peregrino que dice San Agustín, que te conozca para que me conozca y que me conozca para que te conozca. Entonces, vemos que la piedad es una relación íntima, una relación cotidiana, una relación del no tener momentos de piedad, sino que nuestra vida sea ese hacer la vida con Cristo, hacer que ese Jesús vaya creciendo en nosotros, hacernos a su forma, tener sus sentimientos. El practicón solo o lo hace para cumplir, lo hace como rutina, repite fórmulas, pero que no tocan su vida. Y por ahí sale de la misa y sale criticando al cura, y
enojado porque la misa fue un poco más larga y está mirando el reloj y está esperando que la misa termine porque tiene que cumplir nada más. Lo mismo cuando reza el rosario, por ahí lo reza, pero no medita los misterios, no saca nada en limpio, sino solamente pedir y pedir cosas, eh, o rezarlo por rezar, y así la palabra, por ahí escucha evangelios, pero los escucha porque hay que escuchar algo, o se queda solamente con lo que escuchó el domingo, ¿no es cierto?, en la predicación del sacerdote y algo, y hay veces que por ahí sale de la misa y no sabe ni de qué se habló en el Evangelio, ni en qué tiempo estamos viviendo litúrgico. Hace las cosas, pero por hacerlas, por cumplir. Por evitar irse al infierno antiguamente, ¿no? Eh, por costumbre, y así sus oraciones, porque se lo dijeron, se lo enseñaron, eh, y así sus oraciones son como vacías, son para cumplir. Eh, Esto no quiere decir que no tenga buena voluntad. Lo que pasa es que a veces la rutina y el empezar a vivir como cristiano se va volviendo como algo externo o como algo de cumplir. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que tiene la verdadera piedad? Que es consciente. Y consciente quiere decir saber con quién estoy y saber por qué hago esto y qué es lo que tengo que sacar. Entonces uno tiene como que profundizar por qué rezamos el rosario, por ejemplo, qué es meditar un misterio, qué es la Eucaristía. No solamente el conocimiento, que es importante conocer, yo no digo que no haya que saber, porque por eso estudiamos, ¿no? Pero estudiamos para vivir, que después ya vamos a hablar del estudio, pero es muy importante este consciente. Y yo pienso que el practicón es inconsciente, es como una maquinita. En cambio, una persona, cuando hace algo, piensa por qué lo hace, eh, cómo lo puede hacer mejor, qué, qué puede sacar de esto para la vida. Porque cada encuentro y cada acto de piedad, cada sacramento que recibimos, siempre tiene que verse en la vida. Yo pienso en Eduardo, ¿no? Me hubiera encantado haberlo visto rezar un rosario o haberlo visto participar en una misa, eh, o cómo salía después de una confesión. Me hubiera encantado verlo. Y algunos de ustedes por ahí tuvieron la gracia de sí haberlo vivido. Eh, pero ¿cómo se ve la piedad en Eduardo? En el escuchar al otro. Porque yo pienso que ese encontrarse, ese vivir con Cristo lo hacía tener esa actitud de que el otro vale mucho. Cuando Eduardo dice una persona vale mucho y es más lo que no ves que lo que ves, eso es piedad. Eh, el no corregir, el no aconsejar, sino el escuchar, el hacer que el otro solo te abra su corazón porque se siente ante alguien que te ama y que es un amigo y que compartir con él te hace crecer, te hace experimentar ese Cristo vivo que lleva adentro. Y eso es lo que comunica Eduardo cuando habla, cuando da un rollo, cuando da su testimonio, cuando mira, cuando hace una palomita para dársela al que está enfrente, cuando va a ver o llama por teléfono a alguien o escribe una carta. eh, Todo está lleno de Jesús y a veces hasta sin hablar mucho de él. Eh, la sonrisa de Eduardo es piedad, esa sonrisa que le sale del interior de esa gracia que vive, de ese Dios vivo que tiene en él y que seguramente tenía todos estos actos de piedad, pero no lo hacía ni en forma beata, ni en forma para que lo vean, ni en forma rutinaria. Y eso, ¿cómo se ve? Se ve en la vida, se ve en la vida de él, en sus cartas. Yo cuando estuve en Mallorca tuve la oportunidad de ver las cartas y qué delicadeza, qué humanidad, qué conocimiento, qué preocupación por el otro, que eran de distintos lugares, montones de personas, de actividades, y un encuentro y una comida y un café y lo que sea, eh, transmitía
yo me parece verlo sin haberlo conocido, ese Jesús le salía, esa amistad le salía por los poros, ¿no? Pero tenía sus momentos de oración fuertes, eh, que nadie los veía o que así, o porque por ahí invitaba a la misa que se hace los martes, creo que yo me acuerdo que iba a la mañana temprano y después hacía su reunión de grupo y en una reunión de grupo, en una ultrella, cuando me contaban que en una ultrella se le acercaban algunos para hablarlo, para verlo, porque un poco como los admiradores, y él por ahí decía, mira, allí hay uno que está solo y es nuevo, ¿por qué no te acercas? Eh, eh, Ese participar es ir a la cárcel, a los presos, los años que Eduardo fue, no fue un día, no fue meses, fue años, pero eso es fruto de la piedad, eso es fruto del tener al Cristo vivo, ¿ven? Se transmite, se pasa, es como que se lo escucha, como que se lo ve, y tiene sus actos de piedad, porque los actos de piedad son importantes, porque tenemos esos momentos fuertes de encuentro con Cristo, pero que no se acaban ahí y no se hacen por cumplir, sino que después se hacen vida, ¿no? Eh, por eso reflexionemos un poco, porque todos tenemos esta posible enfermedad de que se entre el practicón, el rutinario, el que hace las cosas porque las hace para cumplir o porque está acostumbrado a hacerlo, pero que no cambia la vida, ¿no? Que no se ve en su rostro, en su sonrisa, en su escucha, en su carta, en su teléfono, en su apostolado, en su acción, en su estudio, en la vida. Eh, bueno, me quedaría hablando y pienso en Eduardo, ¿no? Por eso, cuando uno lo escucha a Eduardo, no solamente hay que quedarse en el escuchar, sino en las actitudes, en la sonrisa, en esa mirada, en ese gesto, en ese abrazo que se lo aguantaba aún cuando tenía el herpes, y eso con Cristo, y ese es Cristo, ¿no? Bueno, que tengan un hermoso día, y que todos revisemos esto y lo vemos mejor, ¿no? Vamos a ir después viendo actos de piedad, para profundizarlos y para que sean realmente actos de piedad y no simplemente fórmulas o oraciones o cumplimiento, ¿no? Cumplo y miento, ¿ven? Hago como sí, pero en el fondo no toca para nada mi vida, ni me cambia, ni me hace sentirme amado, ni me hace amar más. Que tengan un hermoso día, los quiero mucho, y recen por mí. Un abrazo para que nos libremos y todos estemos atentos, porque el practicón es muy fácil que nos agarre a todos.